Quiero compartirles una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es una iglesia transformadora. ¿Cuántos dicen amén? Mire, quiero que me acompañe en la lectura de Mateo capítulo 5, versículo 14, con la ayuda del Señor. Vamos a leer aquí. A ver. Che, ¿me ayuda? El cronómetro, ponemos. No sé qué pasó. Bueno, ¿lo tiene? Mateos, acá está. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Diga conmigo, soy la luz del mundo. Bien, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Dónde tiene que alumbrar la luz? Delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿A cuánto se les cortó la luz hoy? Se cortó la luz en Casilda, ¿no? ¿Vio qué complicada se pone la cosa cuando no hay luz? ¿Sí? Se pone complicada. Gracias a Dios acá no se cortó y espero que no se corte. Pero si se cortara la luz, se nos complica todo. No nos veríamos. Bueno, obviamente la electricidad es otra cosa, no me voy a referir a eso, pero la luz nos impediría a que pudiéramos vernos, a que usted me viera. Generaríamos un caos porque la luz trae la posibilidad de que podamos observar las cosas con claridad. De hecho, si se cortara la luz, entraríamos un poco en caos, pero cuando la luz vuelve, ese caos es transformado. La luz trae transformación. Amén. Diga conmigo, la luz transforma. Y la palabra del Señor está diciendo que usted y yo, o sea, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en el corazón, somos la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Por la simple y sencilla razón de que Cristo está en nosotros y Cristo es la luz del mundo. Usted y yo somos los luminares que el Señor ha encendido para que nos podamos convertir en esa gente que trae transformación donde quiera que vayamos. Es interesante que la palabra del Señor dice que no debemos prender una luz, o que nadie prende una luz y la pone debajo de un almud. Un almud es una especie de balde de madera, medio así como cuadrado, ¿no? O sea, bueno, no sé, algo así como romboidal, más o menos, pero es de madera y es como encender una luz y ponerle eso encima. O sea, queda absolutamente anulada la luz. No sirve para nada. De hecho, si nosotros leíamos unos versículos antes, el versículo 13 o 14, decía que somos la sal del mundo. Pero si la sal se desvanece, no sirve para nada. Permítame ser contundente, ir al hueso, como quien dice, vamos al grano, ¿ok? Piensa en esto. ¿Estamos siendo útil para la transformación del mundo? Tu vida está siendo una luz colocada en un candelero donde todos puedan verte. De hecho, no está diciendo que tenés que precisamente predicar. No, dice que con tus obras los hombres te verán a vos hacer las cosas y cuando haces las cosas verán a Cristo reflejado en tu vida. Amén. Yo hoy le preguntaba a mi hijo, le hice una pregunta a Iván y nunca me la respondió, ¿eh? ¿Sí? ¿Me la respondiste? Yo le preguntaba,
A ver, ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Levanten la mano los seguidores de Cristo. Bien. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos son habitación de Cristo? Ah, ¿y ahora qué hacemos? ¿Usted qué es? ¿Seguidor o habitación? Porque dice la palabra del Señor que la deidad habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Es decir, yo no puedo seguir a alguien que vive en mí, porque vive en mí. Ahora, usted dice, ¿y cuál es la diferencia entre ser un seguidor y que Cristo viva en mí? Un seguidor está detrás. Un seguidor sigue, imita el camino, pero el Señor dice que Cristo tiene que vivir en nosotros y que nosotros somos la expresión misma de Cristo. ¿Sabía usted que la única manera que Dios tiene de expresar su reino es a través de su vida? Él no tiene otra forma. Él no tiene otra manera. De hecho, recuerda cuando un ángel vino a verlo a Cornelio y lo visitó porque Cornelio estaba orando a Dios. Él decía, quiero conocer al Dios verdadero. Pero como nadie se avivaba, o sea, se ve que había luces, pero estaban debajo de algún almud, el almud de la religión, el almud de la tradición. De hecho, Pedro tuvo que ser tratado por Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que Pedro estaba durmiendo mientras le estaban preparando una comidita, se echó una siesta, y mientras él estaba durmiendo la siesta, dice que tuvo una visión. Y dice que había un lienzo que descendía, y dentro de esos lienzos había animales a los cuales los judíos le llamaban inmundos, porque eran animales de dos, ¿cómo es? Pezuñas, de dos pezuñas, y todos los animales de dos pezuñas eran considerados inmundos. Y los judíos no se contaminaban. Entonces, dice que oyó una voz del Señor que le decía, toma y come. Y Pedro, escandalizado, dijo, no, Señor, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Entonces le vuelve a repetir el Señor, toma y come. No, Señor, yo no me voy a contaminar. Vuelve a decirle el Señor, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Toma y come, porque vendrán a ti, te van a venir a buscar y tendrás que ir y entrar en la casa de un gentil y anunciar a Cristo. El hombre tenía tan metida la religión, tenía tan metido los prejuicios, estaba tan ocupado en su tradición que no se daba cuenta que no estaban alumbrando como debían alumbrar. Y los gentiles no estaban recibiendo la palabra de Dios. Entonces Dios hace un tratamiento con ellos de una manera especial para que él pudiera predicarle a Cornelio. ¿Sabe por qué? Porque el ángel que había venido a Cornelio no tenía la posibilidad de predicarle. Eso significa que usted y yo somos los únicos que tenemos el privilegio, el honor, pero también la responsabilidad de expresar el reino de Dios, de ser luz. Pero usted es luz, no por esfuerzo, no es que usted, no somos luces como una linterna que tiene un interruptor. No es que usted hace clic y se prende, clic y se apaga para que no se le gaste la batería. No, tranquilo, porque usted está conectado al cielo por medio del Espíritu Santo y usted no necesita pagar para ahorrar batería. Nosotros, de hecho, no tenemos interruptor. Donde quiera que usted está, la luz de Cristo tiene que ser manifestada. El problema es que nosotros muchas veces la ahogamos, la escondemos, la metemos debajo de la cama de diferentes situaciones como el temor, como el no creer que yo tenga algo para dar, o el hecho aún de no creer que yo puedo ser de bendición para otros. Mire, el pastor donde estuve en la ciudad de Hualqui, hace unos 5 años atrás aproximadamente, yo llegué a su casa, yo lo conocía a él de hacía muchos años
y habíamos perdido el contacto. Cuando él se enteró que yo iba para Chile, me invitó a su casa y me armó una gira para que yo estuviera predicando en algunos lugares, así que estuve algunos días con él. Y recuerdo que él me contó, y lo vi con mis propios ojos, de que él era un hombre de influencia dentro de los pastores. De hecho, era el presidente del consejo de pastores de la ciudad. Entonces yo le pregunté, le digo, y como pastores, díganme, ¿están ministrando el gobierno? Y me miró como diciendo, ¿con qué se come? ¿No? O como Pedro, es cosa inmunda. Entonces me miró medio raro y le digo, pero ustedes no se reúnen con el alcalde, o sea, el intendente, oran por él. Bueno, para el día del evangélico nos juntamos, o para el día de la ciudad nos juntamos. Le digo, pastor, permitime que quiero decirte algo. Vos necesitás ministrar al intendente, al alcalde. Ese hombre necesita de Dios. Y él me miró como diciendo, ¿esa gente también necesita de Dios? De hecho, después me lo confesó, ¿no? Que él decía, yo no creí que la gente esa necesitara. Es más, fue sincero después del tiempo y él me decía, pastor, yo creí que el intendente jamás me iba a llevar el apunte. Pero fue tremendo porque cuando tanto le insistí, que me dijo, bueno, pastor, acompáñeme y vamos los dos. Le digo, dale, vamos, dale. Y pidió la cita, le dieron la cita. Y cuando llegamos a ese lugar, vivimos una situación bastante peculiar porque el pastor me quiere presentar con el intendente. Me dice, acá le presento el apóstol Sergio Alfaro. Ah, sí, lo conozco, dice el alcalde. No, dice el pastor Dani. No. Él es el pastor Sergio Alfaro, que viene de Argentina. Como diciendo, no lo conoce, no diga pavada. No, sí lo conozco. Dale, que me conocía. No, pero no puede. Entonces digo, vamos a cortar la discusión acá. Dije, bueno, a ver, pastor, ¿de dónde me conoce, alcalde? Y me dice, usted hace muchos años estuvo predicando en la iglesia del pastor Estrada o Astrada, no recuerdo exactamente, en tal calle, en tal lugar. Y yo hice memoria, digo, sí, es verdad. Yo en esta ciudad hace unos 6 años atrás aproximadamente estuve. Sí, y yo fui a esa reunión. Ay, mire usted, digo, claro, de ahí me conoce. Sí, y usted me dio una palabra. Ah, bueno, dije. Sonaste acá. Porque uno dice, yo doy la palabra y me vuelvo a Argentina y que se la arregle. Resulta que me encontré con el que le había dado una palabra. Y le digo, ¿y se puede saber qué le dije? Porque yo no me acordaba ni medio, pero el hombre se acordaba, claro. Ahora cuando le cuente, más vale que se va a acordar. Entonces dice que yo estaba ministrando la palabra del Señor y en un momento paré para decirle, yo sinceramente casi no me acuerdo muy vagamente, pero me dice, usted paró de predicar y me señaló y me dijo, Dios me dice, no, él estaba participando en las elecciones, ¿no? Era uno de los candidatos. Y dice que yo le dije, Dios me dice, no vas a ganar. Ah, bueno. Pero seguí, porque las próximas elecciones vas a ganar y vas a ser de bendición para esta ciudad. Y yo lo miré y le pregunté, ¿qué pasó? Como usted, el Señor le dijo, pastor. Así que se abrieron las puertas de una manera tremenda. Y hoy el pastor Daniel está no solamente en una relación protocolar con el intendente, sino él lo está pastoreando. Está pastoreando a su esposa, a él, está pastoreando la familia del intendente. De hecho, el otro día el intendente me llevó a la casa del pastor Daniel, se bajó con su esposa, también venía un concejal con su esposa, y estuvimos hasta las 1:30 de la madrugada hablando de las cosas del Señor, contando anécdotas. Una bendición. Y esa ciudad está reconocida porque es una ciudad donde en sus fiestas, digamos, de la ciudad, no sé el día de qué, no sé, como si fuera el día de Casilda acá o algo parecido, ellos han logrado 0 alcohol. Era una ciudad donde cada vez que se llevaba a cabo esa fiesta, hasta había muertos.
acuchillados, y todo tenía que ver con la violencia por causa del alcohol. Desde que esa gente, ese intendente comenzó a entender que él podía ser un hombre que cambia las cosas, a través de la administración de un hombre de Dios, hoy esa ciudad está marcando diferencia. ¿Y sabe para quién es la gloria? Para nuestro Padre Celestial. A veces tenemos temores, tenemos miedo, pero ¿qué será? ¿Será que yo voy a poder? ¿Será que alguien me va a escuchar? Sí, mi hermano, Dios te va a escuchar porque Dios te envió. La iglesia es apostólica por esencia, porque la palabra del Señor dice que fuimos enviados. La palabra apóstolos, de donde se traduce la palabra apóstol, significa enviados. Usted y yo somos enviados. Mire, Jesús, en el capítulo 17 del libro de Juan, en el versículo 18, Él ora al Padre y le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Y para qué nos envía al mundo? Para que seamos luz. Para que como luminares traigamos transformación en los lugares donde somos colocados. Claro, esto es un gran desafío. Es un gran desafío, ¿por qué? Porque evidentemente tu comportamiento, tu forma de actuar, tu carácter habla de ti. Y si eres un hijo de Dios, habla de tu fe. Y si eres un hombre que ha recibido a Cristo en su corazón, habla de quién gobierna y habita tu vida. Cuando la gente puede observar que en ti hay algo distinto, la gente sola te va a preguntar qué es lo que tenés, qué es lo que hay en tu vida. Y si usted entiende, a ver, si podemos compaginar que fuimos enviados, si podemos compaginar que Cristo está dentro de mí y que por ende soy luz, y si podemos compaginar lo que dijo el Señor Jesús, que señales nos seguirían, ¿sabe? Cuando nosotros accionamos conforme a eso que se une, a eso que se junta, a ese cóctel de cosas poderosas, usted se convertirá en un transformador de ambientes donde quiera que vaya. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. Dios quiere que usted pueda ser capaz de creer que a través de su vida, y que no es casualidad que está donde está, sino que Dios lo ha puesto allí, porque allí habrá gente con necesidades realmente importantes, y usted podrá decirle: ¿sabes una cosa? Dios te ama, Dios ama este lugar, Dios ama tu familia, Dios ama tu matrimonio. Voy a orar por vos y Dios va a traer una respuesta para tu vida. ¿Y sabe lo que va a suceder? Dice la palabra del Señor. Jesús se lo dijo a Felipe: si no creíste por mis obras, si no creíste por mis palabras, cree por mis obras. Y de cierto te digo una cosa: las mismas obras que yo hago, tú también harás, y aún mayor, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Así que no tenga miedo, Dios está con usted, para que usted alumbre. Usted ha sido creado con un propósito. Hoy hablaba con alguien y le decía: ¿vos entendés que Dios te salvó y Dios te llamó para cumplir un propósito? ¿Entendés eso? Porque si entendés eso, ya estamos bien. Ahora necesitamos accionar, porque entender no alcanza. Entender es necesario, porque nunca vas a hacer lo que no entendés que tenés que hacer. Pero si ya pudiste entender, entonces viene el segundo paso, y es convertirte en un alumbrador, en aquel que pueda alumbrar donde has sido colocado. Tú y yo, hermanos, necesitamos hacer lo que Dios espera que hagamos. ¿Sabe? La palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos enseña una realidad. ¿Y sabe qué dice? Que usted y yo somos reyes y sacerdotes. De hecho, la palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido. Diga conmigo: soy un escogido.
O sea, el Señor te escogió a vos, ¿sí? Él podría haber elegido a otro, pero te escogió a vos. Por eso estás esta noche en esta casa. Pero dijo, sos un linaje escogido, pero también dice que sos un real sacerdocio. Es decir, una nación santa. La palabra santa significa apartado o consagrado para un propósito específico. Y ese propósito específico es que tú seas luz. No sé si usted me está entendiendo. ¿Sí? El Señor no te creó, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, ya lo voy a leer en el libro de Efesios, que Él te formó en Cristo antes de que fuera formado el mundo entero. Él te formó en Cristo y Él preparó obras de antemano. Y toda esa arquitectura e ingeniería celestial, ¿usted cree que Dios la creó nada más para que usted sea, no sé, un plomero o no sé, un peluquero o no sé, un camionero? No, no, no. Hay algo más celestial, hay algo más trascendental. De hecho, hay algo eterno. Porque cuando usted alumbra y cuando un pecador se arrepiente, algo eterno comienza a suceder. Porque alguien no recibe una nueva religión. Alguien no es que va a recibir una nueva manera de vivir. Antes fumaba, ahora no fuma más. Antes decía grosería, ahora no dice más grosería. No, no. Se trata de que alguien recibe la vida eterna. La vida eterna. Por eso nuestro alumbrar produce cosas trascendentales. La palabra sacerdote del hebreo Cohen significa el que acerca, el que acerca distancias, el que puede acercar algo. Y lo que el Señor está diciendo, que usted y yo somos sacerdotes por causa de que fuimos puestos para acercar la gente a Dios y Dios a la gente. Para eso somos sacerdotes. Amén. Y sabe una cosa, para que usted pueda ser un buen sacerdote, una de las cosas que hacían los sacerdotes levíticos, y usted no es un sacerdote levítico, ¿sí? Usted es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y como sacerdote de Cristo, usted también trae ofrendas al Señor. Porque una de las capacidades que tiene un sacerdote es poder entregar una ofrenda para que la ofrenda sea aceptada. Porque no cualquiera en la antigüedad podía traer una ofrenda. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de el rey Saúl. El rey Saúl, ¿sí? Él sabía que no podía ir a la guerra, no podían ir al frente de batalla sin antes sacrificar a Dios. ¿Sí? En la antigüedad se hacía eso. Pero él no podía hacerlo porque él era el rey. Solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificio. Porque no era aceptado de cualquiera. No cualquiera podía ofrecer sacrificio. Y como Samuel, que era el profeta y sacerdote, no llegaba, él dijo, el ejército se me va a volver atrás. Así que decidió él, caprichosamente, ofrecer el sacrificio. Y por causa de ofrecer el sacrificio, fue quitado del reinado. Dios le dijo, te saco mi autorización para que siga siendo rey. Fíjese usted. ¿Por qué? Porque solo los sacerdotes pueden dar ofrendas. Usted y yo somos aceptos como sacerdotes y podemos presentarnos delante de Dios y traer ofrendas. No somos sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote es Cristo. ¿Y qué ofrenda ofreció el sumo sacerdote? Su propia vida. Él es la ofrenda y por causa de esa ofrenda, usted y yo tenemos vida en Cristo. Por una ofrenda es poderosa, una ofrenda trae poder. Y sabe una cosa, por causa
de Jesucristo como una ofrenda, usted y yo tenemos poder sobre toda tiniebla, sobre todo el infierno, sobre todo enemigo, porque en Él somos más que vencedores por causa de una ofrenda, la vida del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, usted y yo también tenemos que entregar ofrendas. Y no es las ofrendas que se nos ocurran, porque quizás algunos de nosotros van a decir, bueno, yo quiero traerle al Señor esta ofrenda, porque a mí me gusta esto. No. Al Señor hay que traerle la ofrenda que Él espera que le traigamos. No se olvide que en el principio 2 hombres le trajeron cada uno una ofrenda. Caín le trajo la ofrenda que él quiso y Abel le trajo la ofrenda que Dios esperaba que le traigan. ¿Cuál fue la ofrenda? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Que Dios despreció la ofrenda de Caín. Caín se enojó mucho, tanto que lo mató a su hermano. Le dio celos. ¿Pero por qué? Porque Caín trajo la ofrenda que él quiso. Y a Dios no le podemos traer la ofrenda que él quiere. Perdón, a Dios no le podemos traer la ofrenda que yo quiero. A Dios le tenemos que traer la ofrenda que Él espera que traigamos. Permítame leerle Efesios 2:10. Fíjese lo que dice esta palabra. Porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Nuestro ADN es el ADN de Dios. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuche, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Es decir, fuimos creados con un propósito, buenas obras. Pero escuche, esto es lo que quiero que usted entienda. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted no tiene que inventar obras. Usted no tiene que decir, ay, yo tengo ganas de hacer estas obras y caminar en estas obras. No. Dios dice que Él ya las preparó de antemano y usted tiene que alinearse a esas obras que Dios preparó de antemano. Porque a nosotros nos gusta inventar algunas cosas, algunos proyectos, y después que hacemos los proyectos le decimos, Señor, bendecí mi proyecto. Y el Señor no tiene obligación de bendecir tus proyectos. De hecho, el Señor ya preparó proyectos, Él ya preparó obras de antemano para que tú andes en ellas. Y esas obras no necesitan ser bendecidas porque ya están bendecidas. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces usted necesita entender esta realidad y por esta realidad podamos encaminarnos en las obras que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Que seamos luz, que expresemos a su Hijo Jesucristo, que seamos de bendición para otros. Usted no puede vivir toda su vida en una actitud egoísta de no compartir lo que Dios le ha dado. No puede ser tan egoísta de vivir toda la vida sin convertirse en un hombre que manifieste a Cristo, en una mujer que manifieste a Cristo. No puede seguir escondiendo la luz. Usted ha sido puesto por Dios para alumbrar. Y Dios tiene mucha bendición para mucha gente a través de su vida. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tengo yo aquí esta noche? Dice esta palabra que el mundo anhela ardientemente la manifestación. ¿Sabe que la palabra manifestación es la traducción de la palabra apocalipsis, de donde se lee en castellano apocalipsis? Y la palabra apocalipsis significa descubrir o quitarle la tapa a algo para que se vea. ¿Sí? ¿Vieron cuando se escucha esa frase? Cuando se escucha esa frase que dice... le destaparon la olla, ¿sí? Se destapó la olla. Quiere decir que algo que estaba oculto
Ahora dejó de estar oculto y todo el mundo lo conoce. Amado, tengo noticias. Dios te va a destapar la olla, pero para que te manifiestes como hijo del rey, como hijo del reino, para que seas luz. Y de hecho, si la frase cabe, Dios te va a destapar la olla para que algunas cosas que no tienen que estar en tu vida dejen de estar. Dios también lo va a hacer, porque Dios quiere santificarte para su propósito, para que camines en las buenas obras que Él preparó de antemano. Dios está interesado, mi hermano, y Dios está, ¿cómo decirlo?, empecinado en convertirte a ti en la luz del mundo, en que te conviertas en un transformador de ambientes, en que te conviertas en un catalizador de aquella gente que necesita a Cristo y que puedas expresar el reino de Dios en su vida y que ellos encuentren a Cristo a través de tu vida. Está empecinado, te va a perseguir hasta debajo de la cama. Si esta noche te tiran las frazadas, el Señor que te está diciendo tenés que ser luz, dejá de esconderte. Porque esa es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios. Mire, las pocas veces, gracias a Dios, que hemos tenido que estar en un sanatorio o en un hospital por cuestiones de enfermedad, terminamos ganando gente para Cristo. Yo, gracias a Dios, internado creo que estuve una sola vez. Me agarró apendicitis, me acuerdo. Me llevaron. Y recuerdo que al lado de mi cama había otro que también creo que tenía algo parecido. Lo ganamos para Cristo, lo ganamos para el Señor. Y el Señor me hizo entender que el Señor me tuvo que llevar ahí para que yo pueda ganar para Cristo a esa persona. Recuerdo cuando Jonathan lo llevó por delante una camioneta, un golpe impresionante, él comenzó a convulsionar. No quedó bien después de eso. Quedó mejor. Comenzó a convulsionar. Recuerdo que fuimos al sanatorio de niños y lo dejaron internado. Y claro, la que se queda siempre es la madre. Y ella se quedó ahí. Y la pastora estaba orando al Señor y le decía, Señor, ¿por qué estamos acá? Y recuerdo que Dios le habló a través de un pasaje de las Escrituras y le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Y en ese momento ella como que dejó la situación del hijo, dijo, ya está, el Señor es el que hace la obra, así que se puso a predicar y a orar por los chicos. Recuerdo que como estaba abarrotado el hospital, los niños eran puestos en camillas, así en los pasillos, ¿no, mi amor? En los pasillos, en lugares así casi un poco desordenados. Y ella comenzó a hablar con las mamás, a orar por los niños, y los niños se iban dados de alta. Y cuando le hicieron la tomografía, o algo parecido, no recuerdo, a Jonathan no presentaba absolutamente ninguna secuela, completamente sano. Pero el Señor se encargó de que le dieran el alta después de varios días. ¿Sabe para qué? Para que la pastora sea luz en ese hospital de niños. ¿Por qué cree que el pueblo de Dios, la primera iglesia, la de Jerusalén, fue perseguida y tuvieron que ser esparcidos por todos lados? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como estaba tan linda las reuniones de Jerusalén, nadie se quiso ir de Jerusalén. ¿Qué tuvo que permitir el Señor? Una persecución. Por eso te digo, Dios está empeñado en que cumplas tu ministerio sacerdotal,
que te conviertas en aquel que acerque la gente a Dios. Y sabe una cosa, cada uno de nosotros como sacerdotes necesitamos entregarle al Señor nuestra ofrenda. Pero permítame hacer una pequeña analogía entre Israel y la iglesia de hoy día. La palabra del Señor nos enseña que Israel, permítame, Éxodo 19:6, por favor. Éxodo 19:6, dice la palabra del Señor que Dios determinó establecer una nueva nación llamada Israel. Pero escuche, dice, y vosotros, mire, lea conmigo, está hablándole a Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. O sea, todos los que pertenecían a Israel serían sacerdotes. ¿Me está entendiendo? Dice, estas son las palabras, bueno, de gente santa, ya le expliqué, cuando alguien es consagrado para un motivo en especial, el motivo era que fueran sacerdotes. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La historia nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas, tardó, y como tardaba, el pueblo dijo, Moisés se nos murió allá en la montaña, no viene más, así que necesitamos ahora tener nuestros propios dioses. Y fue que tomaron el oro que le habían dado los egipcios e hicieron una imagen de oro, un becerro de oro. Y todos comenzaron a adorar, excepto la tribu de Leví. Cuando Moisés desciende, encuentra el escándalo. Un escándalo, todo el mundo adorando al becerro, un desastre. Moisés tiene un ataque de ira, ¿no? Rompe las tablas. Pero debido a esa situación, Dios quiso dejar de lado al pueblo de Israel y Moisés intercede por el pueblo de Israel. En definitiva, el pueblo de Israel, la única tribu que no había hecho esto de adorar al becerro fue la tribu de Leví. Por eso fue la única tribu que se quedó como sacerdotal. El resto, las otras 11 tribus, no fueron sacerdotes. Solo una tribu. Permítame, y acá quiero hacer la analogía. 12 tribus, una sola tribu quedó como sacerdote. Fíjese que recién leíamos que el Señor decía que era una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. ¿Sí? El otro, ¿no? No, ese no es el versículo. Es el 6, el anterior. ¿Sí? Entonces, fíjese que la intención de Dios, ¿cuál era? Que toda la nación fueran sacerdotes, pero solamente, ¿cuántos quedaron? Menos del 10%. No sé cuánto es uno de 12. ¿Cuánto es? El 8%. Solo el 8% ejerció el sacerdocio. Permítame trascender al nuevo pacto y hablar de la iglesia de Cristo, que es que Israel era la ilustración, era el tipo de la iglesia de Dios. Hoy en día estamos igual. ¿Cuántos estamos involucrados en la visión? ¿Cuántos estamos ganando? ¿Cuántos estamos consolidando? ¿Cuántos estamos discipulando? ¿Cuántos estamos llevando a cabo nuestro sacerdocio? No levante la mano, no hace falta. Pero si yo en esta noche tuviera que hacer levantar la mano, estoy seguro que solo el 20%, y ya somos muchos, ¿no? Somos más que Israel. Pero Dios nunca tuvo la intención de que 2 de cada 10 de una congregación llevaran a cabo su sacerdocio, sino que todos, absolutamente todos, llevemos a cabo nuestro sacerdocio. Aleluya. ¿Hay alguien que puede decir amén a esto? Todos, todos. Y usted dirá, pero es que yo no tengo mucha preparación. Usted tiene lo más importante, el Espíritu Santo de Dios dentro de su corazón.
Lo demás vendrá con el tiempo. Usted va a ser entrenado, va a ser enseñado, pero usted ya tiene la vida de Cristo en usted. Usted ya puede pasar a Cristo. Usted ya ha sido encendido. Escuche, los que se les cortó la luz, ¿prendieron alguna vela? Mi esposa tuvo que prender la vela. ¿Cuánto tarda una vela en alumbrar una vez que es encendida? ¿Cuánto tarda? Nada. Apenas es encendida, comienza a alumbrar. Cuando usted prende su linterna, bueno, ahora usamos el celular, ¿vio? Cuando usted prende la luz del celular para alumbrar, prende. ¿Cuánto tarda? Nada. No es que la luz dice, bueno, espera que tengo que hacer la escuela de vida para alumbrar. No, es inmediata. De la misma manera, tu sacerdocio es inmediato. Por eso la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, creo que lo leímos no hace mucho tiempo, pero quiero que lo lea de nuevo para que usted entienda lo rápido que sucede esto de convertirse usted en un ministro, en un sacerdote. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El día en que tú fuiste reconciliado, tú ya tuviste el ministerio de la reconciliación. O sea, sacerdote. Te convertiste en sacerdote, porque reconciliación es acercar. Es la función del sacerdote. El sacerdote tenía que acercar. Y como sacerdote, permítame identificar 3 sacrificios que tenemos que hacer. 3 sacrificios. Para que usted pueda hacerlo, si quiere ser un buen sacerdote. Déjemelo buscar, por acá lo tengo yo. Primero, quiero que lea conmigo Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían cordero, palominos, los más pobres, ¿sí? Animales. Hoy no tenemos que hacer esos sacrificios. Si quiere hacerlo, me invita y nos comemos un buen cordero si quiere. Pero ese es el único sacrificio que hacemos nosotros, para comérmelo. Pero delante de Dios no tenemos que traer animales, no tenemos que traer nada. Pero sí tenemos que hacer algo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos medio... ¿Está? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? O sea, diario, permanente, continuo. Acá dice que es presentar, ¿qué cosa? ¿Nuestros qué? Si no utilizas tu cuerpo, Dios no puede expresarse. Tu cuerpo está desarrollado dentro de un espectro llamado tiempo. Porque todo lo que usted quiera hacer con su cuerpo, usted tiene que invertir algo fundamental. Se llama tiempo, o llámelo vida si le parece. Es decir, lo que el Señor está diciendo, el primer sacrificio que cualquier sacerdote que ha sido nombrado sacerdote por el Señor es que presente su propia vida, su sacrificio vivo, santo. Acuérdese que es santo, algo consagrado con un propósito. Lo que Dios está diciendo, lo primero, si querés ser un sacerdote, lo primero que tenés que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. No como hacen algunos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Yo tengo mis negocios, tengo mi familia, tengo como cambiar el auto, Señor, vos sabés que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no puedo. Yo pongo la ofrenda, que vaya el pastor. No, el Señor dice, guardate tu ofrenda, quiero tu vida. Eso es lo que quiero, tu vida, tu tiempo. Quiero que saques de todas las 24 horas de tu día, saques tiempo para mí, para mi servicio, para lo que yo quiero que hagas. Y quizás usted diga, ay, pero yo limpio el templo. Gracias, hermano, hermana.
una bendición. Podemos estar aquí limpitos. Pero eso no es la ofrenda que Dios te está pidiendo. Tu vida tiene que estar dedicada al propósito de Dios. Y es ser luz para otros. Es alumbrar a otros. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el sacrificio como sacerdote. En segundo lugar, piense, en primer lugar dijimos nuestras propias vidas, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ay, pastor, pero esto es muy sacrificado. Bueno, de eso se trata. Si no es sacrificado, no sirve. Diga conmigo sacrificio. No, con eso... Vamos, dígalo con más ganas. Diga sacrificio. A ver, vamos a ponerlo. Diga, me tengo que sacrificar. Ah, ahí vamos. ¿Cuál es el segundo sacrificio? Primer sacrificio. Segundo sacrificio. Que agrada a Dios. Romanos 15. Vamos un poquito más adelante. 15, 15 y 16. Vamos a leer. Ahí está. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, y esta noche estoy atrevido, así como Pablo, con atrevimiento, como para haceros recordar, y estoy tratando de hacerle recordar, por la gracia que de Dios me es dada por ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, escuche, sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la ofrenda que le tenemos que traer al Señor? Pecadores arrepentidos. Amén. Cada vez que nosotros tomamos un pecador, está escribiendo acá el pastor. Vení vos. Cada vez que yo soy luz y por gracia, che, qué alta que está, por gracia, ella recibe la luz de Cristo y ella se arrepiente de su pecado y dice, yo quiero a Cristo en mi vida. Ella recibe a Cristo, yo le estoy trayendo al Señor de una manera figurada, porque no es que es porque la traje al culto, está bien, hay que traerla al culto también, pero es porque la llevé a Cristo. Cuando yo se la entrego a Cristo, ella, dice la palabra del Señor, dice que es ofrenda agradable. Y esta más agradable, porque mire qué linda que es. Gracias. ¿Me está entendiendo? A ver, no, pero yo le traigo mis diezmos al Señor. El Señor dice, no, quiero almas. ¿Cuántas almas le trajiste esta semana? Bueno, pastor. Bueno, este mes. Bueno, a vestirse un poquito. Los últimos 6 meses. Bueno, el último año. Los últimos 30. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? No, pero yo le traigo mi canción. ¿Cómo es que dice la de Marcos Witt? Esta es mi canción. Bueno, no me acuerdo. No importa. Sí, como que si dijera, bueno, como que si dijera, ¿no? El apóstol Pablo, porque vuestro mejor sacrificio es traerle serenata al Señor. El Señor no quiere serenata. El Señor quiere almas. Almas que sean traídas a los pies de Cristo. ¿Están ahí todavía? Amén. Aleluya. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo dice, nuestro mejor sacrificio es traerles almas arrepentidas a los pies de Cristo. Y es más, había una costumbre, y quédese tranquilo que ya termino. Había una costumbre dentro de los sacrificios, cuando alguien ofrecía un sacrificio, para mejorar el sacrificio, diga conmigo, para mejorarlo. Para mejorar el sacrificio, se derramaban libaciones sobre el sacrificio. O sea, estaba el fuego encendido, los animales que se ponían estaban siendo quemados, y se tomaba vino y se los mezclaba con algunas
esencias aromáticas, algunos aceites aromáticos, y se hacía ahí un mejunje que se llamaba, que se iba a convertir en libación, y se lo arrojaba sobre ahí el altar de los sacrificios. Y ahí el fuego, cuando eso caía al fuego, se producía una especie de... y se levantaba un humo con un aroma. Y eso hacía que la ofrenda se convirtiera en más agradable a las narices de Dios. ¿Me vas siguiendo? Ahora, nosotros no, como no hacemos sacrificio, y no es que alguien lo vamos a ganar para el Señor y le vamos a tirar con vino en la cabeza, no, entiéndalo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 17 y 18. Pónemelo porque no lo puse, a ver. Ah, no, sí, acá está. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, dice Pablo, él decía, yo mismo soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A ver, cuando nosotros ganamos a alguien para Cristo, esa vida es transformada para la gloria del Señor. Y esa persona está feliz, está agradecido con vos, te quiere hacer regalitos, de todo, ¿sí? Porque vos lo ganaste. A ver, ¿quién escuchó hablar mal de Carlos Anacondia? Todos lo aman a Carlos Anacondia, porque a los evangelistas lo amamos todos amamos a los evangelistas, porque gracias a ellos conocimos a Cristo, tenemos nueva vida. Pero le digo una cosa, empiece a discipular o a edificar al que ganó, y va a ver cómo se le termina la fama. Cuando usted le dice, no, estás haciendo mal, tenés que renunciar a eso, eso es pecado, eso es carne, eso no te hace bien. Y ahí ya no les gusta mucho. Ahí ya se empiezan a enojar, que no me quiere, que cómo puede ser, que dónde está el amor de Dios. Y empezás a sufrir eso, ¿por qué? Por causa de edificarlo. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente debemos ganarlos, sino también debemos discipularlos. Porque ganarlos sin discipularlos, estamos con un sacrificio incompleto. Le falta la libación. A la gente no le gusta. El dolor. Dice el apóstol Pablo que él dice que tiene que completar los sacrificios de Cristo. ¿Cuáles son los sacrificios que el sufrimiento de Cristo? Cristo no, ya está. El sacrificio de Cristo nos hizo libre a todos. Somos salvos por su sacrificio. Pero ¿a qué se refiere de que nosotros tenemos que completar el sufrimiento de Cristo? Esto. Porque cuando vos empezás a edificar a la gente, vas a tener sufrimiento. Porque la gente se va a comportar de una manera desagradecida, alguno enojado, ¿sí? La gente... Escuche, ¿sabe cuántas veces yo he tenido que escuchar el tan repetido discurso de pastor? Pastor, yo realmente quiero decirle que usted ha sido una bendición para mi vida, que usted, yo siempre lo voy a llevar en mi corazón, ya sé para dónde viene. Yo siempre lo voy a recordar porque todo lo que usted me ha dado, pero siento que se acabó un ciclo. Me voy a una iglesia más grande. Me voy a una iglesia donde me entiendan. Y esas cosas no parecen, pero por supuesto que a todos nos duelen. ¿Por qué? Y bueno, porque uno invirtió, uno se sacrificó, uno dio... Y esas, pero dice la palabra del Señor que esas son las libaciones. Que hay que jugársela de todos modos. Que hay que entregarlo de todos modos. Yo me acuerdo, un pastor conocido mío, que cuando Dios comenzó a hablarme acerca de esto del discipulado, por eso yo le hacía énfasis hoy acerca de que el Centro Cristiano de Adoración, su característica es la enseñanza, el discipulado, el entrenamiento. Y yo me acuerdo que le digo,
conversando así, porque entre pastores ¿de qué vamos a hablar? De ovejas, de ministerio, de cómo trabajamos. Entonces le digo, ¿y vos con el discipulado, vos estás haciendo discipulado, estás multiplicando? No, mira, a mí no me hablé de eso. Uy, ¿qué pasó? No, dice, porque la vez que discipulé a uno, me multipliqué, se me fue de la iglesia y me llevó gente. Así que le hice la cruz, no discipulo más nadie. Ah, quedé yo, como te tiran un balde de agua fría, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Eso no puede pasar. De hecho, te va a pasar. Nos va a seguir pasando. Pero mi hermano, estamos cumpliendo, completando el sacrificio de Cristo y vamos a ofrecernos en sacrificio vivo porque vamos a seguir cumpliendo el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Somos sacerdotes, amén. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, somos sacerdotes, amén.